puntos más fuertes, otra línea de evidencia es el testimonio de las mujeres, ¿ok? El testimonio de las mujeres, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante, hermanos? Y ya con esto voy cerrando. ¿Por qué el testimonio de las mujeres es tan importante? Bueno, el testimonio de las mujeres es tan importante por un simple hecho cultural de la antigüedad, que supuestamente las mujeres eran personas, digamos, tan incapacitadas, inclusive a las mujeres se les tenía un prejuicio tan malo de que ellas eran tan malas, de que eran tan ignorantes y de que eran tan malvadas que ellas no podían ser testigos de algo. O sea, que su testimonio no podía ser verdadero, que nadie podía confiar en el testimonio de una mujer. Esa era la cultura. No se podía confiar en el testimonio de las mujeres. Esa era la cultura del Medio Oriente hace 2000 años. Y créanme que todavía en las culturas musulmanas, hasta el día de hoy, ese concepto todavía no ha cambiado del todo. Nosotros podemos ver cómo todavía son tratadas, ¿sí? Y son discriminadas las mujeres en el mundo musulmán hasta el día de hoy. Como la mujer tiene que estar sometida a su esposo. Entonces, en la antigüedad, hermanos, para la cultura del Medio Oriente, el testimonio de las mujeres no valía nada. Las mujeres no podían ser testigos de nada, ni en un juicio, ni en nada. Pero entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué? Y esto es lo que se llama, hermanos, y esto es lo que los historiadores llaman un testimonio vergonzoso. ¿Por qué un testimonio vergonzoso? Y entonces nosotros podemos decir, ¿por qué los cuatro evangelistas narran en sus evangelios que las primeras testigos de la tumba vacía y de la resurrección fueron mujeres? ¿Qué no hubiera sido mejor para que tuviera más, para que fuera más creíble entre las personas y entre los que fueran a leer esos documentos, haber puesto como testigos a hombres? ¿Por qué a las mujeres? Si su testimonio no valía. O sea, si tú querías hacer patente un testimonio y que la demás gente lo creyera, tenías que haber escrito que fueron hombres los que descubrieron la tumba vacía y la resurrección de Jesús, no mujeres. O sea, eso era darte un tiro en el pie tú mismo. Pero entonces, es por eso, hermanos, que el testimonio de las mujeres es el argumento más importante que tenemos para la tumba vacía. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucedió. Las mujeres fueron testigos y los cuatro evangelistas lo pusieron en los evangelios, porque esto fue lo que sucedió, porque ellos querían relatar la verdad y no sus propias conveniencias para que las demás personas creyeran a su testimonio. Entonces, cuando yo quiero relatar la verdad de un hecho que sucedió, si yo estoy dispuesto a decir la verdad, no importa que hayan sido mujeres las testigos, si yo quiero ser sincero con mi audiencia y con la gente que después va a leer estos documentos, tengo que decir la verdad. Y así fue como los evangelistas dijeron la verdad. No importa que hayan sido avergonzados, no importa que hayan dicho, oye, ¿cómo se te ocurre decir que las mujeres fueron las primeras que vieron la tumba vacía? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no dijiste que fue Pedro, o que fue Juan, o que fue, no sé, eh, eh, José de Arimatea, o cualquier otra persona importante? ¿Por qué las mujeres y su testimonio no cuenta? ¿No? Y yo imagino a Mateo diciendo, porque eso fue lo que pasó. No puedo mentir.
Entonces, por eso es que esto los historiadores lo consideran realmente como un hecho histórico de que efectivamente las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. Pero nosotros sabemos ahora que las mujeres son personas confiables y que tienen la misma capacidad intelectual y y la misma capacidad en todos los sentidos que los hombres. Pero en la cultura antigua no era así. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos. Esta cuestión cultural es muy importante para constatar que la tumba de Jesús fue encontrada vacía y que, las primeras testigos fueron mujeres. Y esto se escribió así porque esto fue lo que realmente sucedió en la historia. Nosotros lo podemos creer por fe, pero no solamente por fe, esto está en la historia. Las primeras testigos de la tumba vacía y de la resurrección fueron las mujeres. Dios les dio este honor a las mujeres y este privilegio tan grande de haber sido las primeras testigos de la tumba vacía y de la resurrección del Señor. Hermanos, inclusive podemos ver aquí, porque, a ver, nadie nos podemos escapar de la cultura, hermanos. Díganme ustedes por qué, aquí hay un dato interesante. En Primera de Corintios capítulo 15, Pablo anuncia su credo y les dice, yo les he anunciado lo que primeramente yo recibí, que el Señor fue muerto y fue sepultado y que resucitó al tercer día y que se apareció, dice, y se apareció a Cefas. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, luego de los demás apóstoles, luego a Jacobo, luego hay 4 líneas de evidencia para la tumba vacía. Una es las múltiples fuentes independientes que son los evangelios, el libro de los Hechos y la primera carta a los Corintios. Vamos a considerar ahorita esas 6 fuentes. Otra es el factor Jerusalén, que la ciudad menos indicada para predicar una mentira era Jerusalén, porque en cualquier momento pudieron haberlos desmentido. ¿Ok? La gente los conocía, la gente se conocía, toda se conocía, la vida de todos era conocida por todos, la gente vivía fuera de sus casas, en comunidad, en convivencia. ¿Ok? La tercera es la certificación enemiga, cómo los mismos enemigos del cristianismo reconocen que la tumba estaba vacía de manera implícita y hasta inventan un dicho entre los judíos que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no sabían dónde estaba ese cuerpo. Nunca lo vieron, nunca lo vieron en la tumba, ¿ok? Sin embargo, mucha gente vio a Jesús resucitado, más de 500 personas a la vez, ¿sí? Y Pedro en Hechos 2 dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí, como le dijo el apóstol Pablo a un rey, no sé si fue al rey, eh, a un rey cuando él estaba, cuando fue capturado por los romanos, cuando los judíos lo querían matar, dijo, esto no se ha hecho en ningún rincón. El evangelio de Cristo, su pasión y su muerte y su resurrección no han ocurrido en ningún rincón. Todos hay muchos testigos que todavía están vivos aún de la resurrección de Jesús. Esto no se ha hecho en ningún rincón. ¿Ok? Y el cuarto, y para mí es el más importante, es el testimonio de las mujeres eh, como las primeras testigos de la resurrección y de la tumba vacía.